mi nombre es Fernando Sierra Ariza, capellán misionero, constructor de paz, trayendo la paz a través del Evangelio y trayendo un mensaje de esperanza en estos tiempos tan críticos, tan difíciles, pero teniendo la fe y la certeza, como nos dice la palabra, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese ser maravilloso que ha estado en los cielos, que siempre ha ayudado a su pueblo, está en este momento todavía ayudándonos aún más. Se ve que la maldad ha aumentado mucho, pero también Dios está ayudándonos de manera fuerte, está haciéndose ver mucho a través del Evangelio, levantando hombres que verdaderamente están hablando y llevando su palabra. Hoy traigo un tema titulado, un mensaje, ¿crees en la resurrección? Miremos, ha sido un tema muy polémico. Yo sé que hay mucha teología sobre esto, pero tengo poco tiempo en estos espacios para poder tener un tema tan largo y quiero que sea un poco más preciso y conciso para que la gente lo pueda entender de una manera sencilla, sin tantas arandelas. Miremos, ¿qué es la resurrección? Según la Biblia, es la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico en el mismo estado previo a la muerte, como lo vemos en Juan 11, que fue la resurrección de Lázaro, que el Señor Jesucristo lo llamó de entre los muertos, se levantó después de 4 días, fue visto visiblemente, salió ya en estado de composición y con un cuerpo físico que había sido, ¿qué? Había sido, ya no olía feo ni nada, eso había sido restaurado, porque allí estaba el hacedor que de la vida, el mismo aquel que le había dado la vida a quien, aquel primer hombre, aquel que no conoce nuestra anatomía, nos conoce todos de pies a cabeza. O puede ser la resurrección en un cuerpo nuevo y transformado como el de Jesús. Ya vemos el cuerpo de Jesús de Nazaret, vamos a ver más adelante cómo era ese cuerpo. En Mateo 27:50, en el Evangelio de Mateo 27, versículo 50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos hablando de un terremoto en el momento que el Señor Jesucristo que murió allí, porque él murió. Entonces vemos que el velo del templo, sabemos que detrás del velo del templo, al lugar santísimo, solo podía entrar el sacerdote después de haber cumplido ciertos requisitos para poder estar en la presencia de Dios. Aquí vemos que ahora el templo se ha rasgado. ¿Por qué? Porque teníamos acceso ahora directo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ver ya el trono de Dios allí, la gloria de Dios. Podíamos ver eso que tanto tiempo había sido guardado. El Señor se iba a dar a conocer. El Señor iba a mostrar que su gloria, a través de que de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las cosas iban a cambiar. Dice que se abrieron los sepulcros después de ese terremoto de la resurrección del Señor, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Escuche bien, los santos no habían muerto, habían dormido, porque cuando estamos en el Señor, nosotros dormimos, porque tenemos esa fe y esa esperanza que nos vamos a levantar, y que hay ese pensamiento, esa fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de, que no, de lo que no se ve, que aunque no lo estamos viendo, lo estamos creyendo. Amén. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿qué? A muchos. Mire, después de que estos sepulcros, después de que el terremoto, se abrieron los sepulcros, cuando el Señor murió, pero cuando el Señor resucitó, ellos también resucitaron con él. Y se aparecieron a muchos. Imagínate, aparecieron, fueron muchos los testigos de que vieron esta resurrección. Esto fue lo primero que sucedió, las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque el Señor Jesucristo está cumpliendo la ley. ¿De qué manera la cumple? Después de que usted tenía una cosecha que entregaba al sumo sacerdote, entregaba que las primicias que eran para Dios, para el pueblo levítico. Ahora que el Señor está cumpliendo la ley, está entregando las primicias, fue los primeros que se levantaron después de la resurrección, los santos del Antiguo Testamento, que habían estado que durmiendo, que creían en la resurrección, que han creído en el Señor, que estaban esperando al Mesías. El Señor bajó a las partes más bajas, donde ellos estaban, y allí los libró de la muerte. ¿Y de qué? De estar en ese suplicio, porque ya no tenían que esperar más, se levantaron con él. Esto es las primicias. ¿Por qué son las primicias? Porque después viene la cosecha.
Aunque mire que aquí hubieron muchos testigos, según el relato bíblico. Dice, seguimos. Miremos qué nos dice Pablo en la carta que a los Corintios, capítulo 13, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, es el primero entre los muertos, se levantó con estos santos, los presenta ya, los cielos fueron abiertos, ahora ya ese es el lugar santísimo, que era simbólico aquí a través del tabernáculo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Era una muestra de lo que iba a suceder aquí, era entrar al mismo cielo, a la presencia directamente con el Señor. Ahora el Señor ya entraba con él, iba a presentar esto, ¿quién? Al mismo Dios Todopoderoso se iba a presentar en el cielo. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sabemos que fue por Adán que entró el pecado y la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, por medio de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Tendremos vida aquí en Cristo Jesús, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, cuando el Señor vuelva, para los creyentes en su venida, o sea, cuando el Señor vuelva, Él va a venir aquí a las nubes y nosotros seremos transformados en unos cuerpos como los del Señor. Seremos levantados juntamente con Él para poder cruzar a esa dimensión allá donde Él se encuentra. Esos cuerpos van a ser transformados para poder estar ¿qué? Con el Señor. ¿Qué significa para los creyentes la resurrección? Significa la redención del cuerpo, porque este cuerpo va a ser redimido. La entrada a una vida perfecta. La perfecta ¿qué? Comunión con Dios. La bienaventuranza de la inmortalidad. ¿Qué significa bienaventurado? Es bendecido. Vamos a ser bendecidos ¿con qué? Con cuerpos inmortales como el mismo que se vio del Señor Jesucristo después de su resurrección. Serán cuerpos palpables. ¿Podremos con esos cuerpos comer? Claro que sí podremos comer. Ahora lo vamos a ver. En Juan 14:1 el Señor nos asegura esto y dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no os preocupéis. Creed en Dios, creed también en mí. Si tú crees en Dios, tienes que creer en esto que estamos hablando, que lo está diciendo el mismo Jesucristo, y nos lo dice la palabra. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, hay lugar para todos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, vean. Si no hubieran moradas y eso todo terminara aquí, así como dicen mucha gente, tomamos y comamos que mañana moriremos, no. Va a haber una resurrección. Debemos saber llevar nuestro camino, entregar la vida al Creador para poder tomar parte de qué? De esta salvación tan grande. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él tenía que morir. Él lo está diciendo aquí antes de haber crucificado. Tenía que morir, bajar al Hades por los santos del pasado, subir al cielo con ellos y mostrarse como el sacrificio perfecto. Entonces vendré otra vez y os tomaré a mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Amén. Miremos qué nos dice el libro de Marcos 16:14. Dice: finalmente se apareció a los 11. Y ellos estaban todos reunidos allá a la mesa. Finalmente se apareció a los 11 estando reunidos a la mesa y les censuró, les reprendió, les regañó porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas buenas nuevas, lo que estoy leyendo acá. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Por qué? Por no creer. Miremos que dice que él se apareció allí. Ellos estaban asustados, estaban encerrados, tenían miedo porque su maestro lo habían visto morir, lo habían visto desangrarse en la cruz del Calvario, golpeado, aporreado. Fueron ellos mismos, lo llevaron a la tumba. ¿Y ahora qué? Habían unas mujeres que estaban diciendo que lo han visto resucitado, pero ellos no creían. Y estaban allí asustados y el maestro se aparece en medio de ellos allí, en medio de ese encierro. Ellos se asustan, creen que es un espíritu, un espanto, algo, porque estaban pasando por un momento duro de su vida, ver que verdaderamente existía la resurrección. Lo mismo que estaría pasando para nosotros, creer en esa resurrección que nos dice aquí su palabra. Pero ¿qué hace él? Él se muestra, les muestra ahí en los evangelios, estudiando los 4 evangelios, en la gran comisión de cada evangelio nos muestran, en algunos nos muestran como él muestra las heridas en sus manos, el costado,
muestra la corona de espinas, la marca, y les dice, denme un pescado y un pan que hay para comer, y se lo dieron y él comió delante de ellos. Ahí fue donde ellos pudieron empezar a creer, a tener esa fe más, porque estaban viendo, porque nosotros desgraciadamente tenemos que ver para creer, pero con Dios hay que creer para poder ver. Entonces, cuando ellos ven esto, ya su perspectiva cambia, les mostró ese cuerpo. En el libro de los Hechos también nos dice que él duró más de 40 días enseñándoles y mostrándole las escrituras. Después ascendió a los cielos y dijo que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y vemos que ya después de esto ellos ya empiezan a hablar diferente. Ya a Pedro no le importaba morir, a ellos tampoco, porque sabían que había una vida que después de la muerte les esperaba un galardón. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos aceptar. Mi invitación es a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él dijo, cree en Dios, cree también en mí. Ahora, ¿qué dice el libro de Hechos 2:36? Bautícese cada uno, dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es bautizarse en su nombre? Es participar de lo que Él participó, de esa crucifixión. Nosotros también tenemos que crucificar esta carne, morir aquí en esta cruz simbólicamente para que se levante eso hombre nuevo. El que está en Cristo, he aquí nueva criatura, es todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas que nuevas. Vas a ser un hombre diferente, vas a ser un hombre redimido, has sido justificado. Porque el Señor dice en Romanos 5:1, justificados porque por la fe tenés paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa paz con Dios. Santificados, somos santificados porque somos apartados para el Señor y ahora somos ¿qué? Redimidos. ¿Redimidos para qué? Para servir al Señor, manteniéndole y alabándole, en arrepentimiento, intercediendo por nuestros hermanos, orando y hablándoles del Evangelio. La invitación es para que leas la palabra, para que cambies tu manera de pensar, que creas verdaderamente que si hay una resurrección, ahí lo podemos ver en el Señor. La Biblia es la que nos dice, lee la palabra de Dios y conviértete. ¿Qué debo hacer? Decir, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Haz de mí tú la persona que yo quieres que sea, Señor. Ayúdame a ser un instrumento de paz, de amor. Ayúdame a llevar esa paz al mundo. Que pueda empezar esa paz por mí mismo, perdonar mis pecados, lo que me hayan hecho, perdonar a los que me rodean y también poder perdonar, así como pueda yo perdonar, también las demás personas les voy a enseñar a perdonar y podamos tener esa paz que tanto anhelamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que podamos reflexionar, que sea el Señor abriendo los ojos y los oídos espirituales, rompiendo toda cadena, toda atadura de tu corazón que te esté haciendo no poder recibir este mensaje o no poder convertirte, y que la paz del Señor reine en vuestros corazones, en vuestros hogares. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.